Hola a todos, buenas. En este vídeo vamos a enseñar cómo se resuelve un ejercicio con tres resistencias en serie. El enunciado es el siguiente. Dado el siguiente circuito eléctrico, en el que tenemos una tensión de fase, una tensión entre la fase y el neutro de 230 voltios y los valores de las tres resistencias en ohmios, tenemos que calcular la resistencia total o equivalente, la intensidad total, y tanto las intensidades como las tensiones como las potencias de cada uno de los elementos. Lo primero sería dibujar todas las magnitudes que nos piden. Dibujaríamos las caídas de tensión en cada uno de los elementos o la diferencia de potencial. Recordar que la tensión o diferencia de potencial siempre se mide entre dos puntos, ¿vale? Es una diferencia de potencial entre un punto y otro, de forma que esta sería la caída de tensión en la resistencia 1, la caída de tensión en la resistencia 2 y la caída de tensión en la resistencia 3. Dibujaría también las corrientes, ¿vale? La corriente que circula por la resistencia 1, por la 2 y por la 3. Y la corriente total. Entonces, para un circuito en serie, cuando tenemos resistencias en serie, se cumple que la intensidad que va por esta línea, la intensidad total que sale de mi alimentación, entre fase y neutro, toda esa corriente, imaginaros un amperio, toda esa corriente tiene sí o sí que atravesar la resistencia 1. Y también atraviesa la resistencia 2 y también atraviesa la resistencia 3. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que las intensidades 1, 2 y 3 van a ser iguales. Y además van a ser igual a la intensidad total, como se representa en la siguiente fórmula. Por otro lado, las tensiones, si yo tengo una diferencia de potencial de 230 voltios entre fase y neutro, ¿vale? Este punto tiene el mismo potencial que este. Este punto tiene el mismo potencial que este. Entonces, entre este punto y este, yo tengo una diferencia de potencial o una tensión de 230 voltios. Pero no voy a tener 230 voltios ni aquí, ni aquí, ni aquí. La suma de las caídas de potencial de la resistencia 1, de la resistencia 2 y de la resistencia 3 sí que me van a sumar 230 voltios. Como podemos ver aquí en los vectores, la tensión de la resistencia 1 más la tensión de la resistencia 2 más la tensión de la resistencia 3 van a ser igual a la tensión total o tensión de fase que tengo en este problema. Para el cálculo de todas las magnitudes disponemos de la ley de Ohm y de la ecuación de potencias. La primera opción que podemos usar es ir usando fórmulas a saco, por decirlo de alguna forma, e ir sustituyendo. Esto para los usuarios que tengan menos nociones matemáticas, pues es una opción totalmente válida. Para aquellos que tengan menos recursos matemáticos, pues recomiendo mejor la opción 2. ¿Vale? ¿Qué vemos en la opción 1? En la opción 1 aplicaríamos, por ejemplo, la ley de Ohm, que dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia a cada una de las tres resistencias, de forma que nos quedarían estas ecuaciones, que la tensión en 1 es la corriente o la intensidad en 1 por la resistencia, igual para la 2 y para la 3, pero solo tenemos el valor de la resistencia, de forma que se nos quedarían las ecuaciones expresadas de la siguiente forma. ¿Qué sabemos también? Sabemos que la intensidad total es igual a la intensidad de 1, que es igual a la intensidad de 2, que es igual a la intensidad de 3. Entonces, partiendo de la ecuación que nos dice que la caída de tensión de fase, los 230 voltios, va a ser igual a la caída de tensión de la resistencia 1 más la caída de tensión de la resistencia 2 más la caída de tensión de la resistencia 3, partiendo de esta fórmula, voy sustituyendo. En un primer paso sustituyo los valores de la ley de Ohm, que me relaciona las tensiones con la corriente y la resistencia, de forma que se me quedaría esta expresión. Y en un segundo caso sustituyo sabiendo que todas las intensidades son iguales, de forma que yo puedo sustituir I1, I2 e I3 por I total, de forma que se me quedaría esta ecuación y me daría un valor de intensidad total de 11,5 amperios. ¿Vale? Insisto, esta opción es perfectamente válida, pero requiere tener pues, ciertos recursos matemáticos que a lo mejor pues, no todo el mundo dispone de ellos.
La opción 2 sería utilizando el circuito equivalente. El circuito equivalente es un circuito que se va a comportar exactamente igual que el que tenemos para resolver. De forma que yo lo que voy a hacer es sustituir estas tres resistencias en serie por una resistencia equivalente. ¿Vale? Este punto eléctrico va a ser el mismo que este de aquí. Y este de aquí va a ser el mismo que este de aquí. Y estas tres resistencias las voy a juntar en una resistencia equivalente. Cuando las resistencias están en serie, la resistencia total o resistencia equivalente es igual a la suma de cada una de ellas. De forma que la resistencia equivalente me daría un valor de 3 más 7 más 10 ohmios igual a 20 ohmios. Entonces, si yo ahora tengo este circuito con una sola resistencia, sé que la tensión es de 230 voltios y sé que la resistencia es de 20 ohmios, yo puedo calcular la intensidad total de forma muy sencilla aplicando la ley de Ohm. De forma que 230 voltios va a ser igual a la intensidad total por la resistencia total, dándome un valor de intensidad total igual a 11,5 amperios, que es el mismo valor que nos ha dado en la opción 1. Una vez tengo el valor de la intensidad total, ya puedo, de momento, olvidarme del circuito equivalente y volver a mi circuito original. Como están colocadas las resistencias en serie y yo sé que en un circuito serie la intensidad total es igual a la intensidad que atraviesa cada uno de los componentes, ya que no tiene otro camino la intensidad por donde ir más que este, pues calculo de forma muy sencilla los valores de intensidad en cada uno de los receptores, siendo todos igual a 11,5. Posteriormente, para calcular las tensiones o la caída de tensión que se produce en cada uno de los receptores, como tengo el valor de la corriente y tengo el valor de la resistencia, aplicando la ley de Ohm, puedo calcular la caída de potencial en cada uno de ellos. De forma que la caída de potencial, la caída de tensión en la resistencia 1 o U1 va a ser igual a la corriente que atraviesa el receptor 1, 11,5 amperios, por la resistencia 1. De forma que calculo las tres caídas de potencial en cada uno de mis receptores. ¿Qué tiene que cumplir? ¿Qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir, como he comentado anteriormente, que si yo entre este punto y este tengo 230 voltios, la suma de las tres caídas de potencial me tienen que dar 230 voltios. Vamos a comprobarlo. Si yo sumo 34,5 más 80,5 más 115 voltios, me da una caída de potencial total que es de 230 voltios, que es la caída de potencial total o caída de potencial de fase que me ha dado el enunciado del problema. Como vamos viendo, cada vez vamos teniendo más elementos. Ahora tenemos las intensidades de cada uno de los elementos y las tensiones de cada una de las resistencias, o la diferencia de potencial. Entonces solo quedaría calcular las potencias y ya tendríamos todos los datos que nos ha pedido el enunciado. Para calcular las potencias utilizamos la fórmula de potencia que dice que la potencia es igual a la tensión por la corriente aplicada a cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, para la primera resistencia va a disipar una potencia, o P1, que va a ser igual a la caída de tensión en sus bornes, que es de 34,5 voltios, por la intensidad que lo atraviesa, que son 11,5 amperios, dándome un valor de 396,75 vatios. Hacemos lo mismo para las otras dos resistencias y nos dan estos valores de potencia. ¿Qué potencia total va a consumir el circuito? Pues la suma de las potencias de cada uno de los elementos. De forma que la potencia total es igual a la suma de las tres potencias calculadas de forma individual, que nos da un valor de 2.645 vatios o 2,645 kilovatios. Para la potencia total también se puede calcular usando el circuito equivalente, ya que, como os he comentado, a efectos de cálculo y efectos prácticos, este circuito se va a comportar exactamente igual que este. De forma que, si yo a este circuito le aplico la fórmula de potencia, calculo la potencia que consumiría esta resistencia equivalente, la fórmula me quedaría que la potencia total es igual
a la caída de tensión total en bornes de este elemento, que sería 230 voltios, por la intensidad que lo atraviesa, que serían 11,5 amperios. Como podemos comprobar, esta multiplicación nos da el valor de 2.645 vatios, que es el mismo que hemos calculado anteriormente.